Buen día, tardes, dependiendo de la hora en la que estemos revisando estos apuntes. Vamos a seguir hablando acerca del tema de funciones crecientes y decrecientes y vamos a ir directamente un poco a las definiciones y la forma en cómo trabajar. La idea es que aquí ustedes puedan tener la teoría y también hagamos algo de práctica y pasemos a la parte práctica de los ejemplos con la finalidad de que puedan realizar sus ejercicios. Entonces, lo primero es, nosotros ya hemos visto en clases o ya hemos tenido una primera aproximación a lo que es una función creciente y lo que es una función decreciente. Habíamos dicho que una función es creciente si está subiendo y habíamos dicho que una función es decreciente si está bajando. De los resultados principales que llegábamos a tener aquella vez que platicábamos era que una función se dice que es creciente, o una función, si yo tengo una función f de x, voy a decir que esa función va a ser creciente donde la derivada sea mayor que cero. Entonces, siempre que la derivada sea mayor que cero, nosotros lo que vamos a tener es una función creciente. Por el contrario, una función será decreciente en las zonas o en los sitios donde la derivada sea menor que cero. Entonces nos planteamos ahorita que función creciente implica que la derivada tiene que ser mayor que cero y una función decreciente implica que la derivada tiene que ser menor que cero. Por eso es importante tener el concepto de desigualdades, porque aquí tengo una desigualdad, derivada mayor que cero, y acá tengo otra desigualdad, derivada menor que cero. Ahora, una función o una versión alternativa para este mismo resultado que tengo aquí es enunciarlo de la siguiente manera. Si sé que la derivada es mayor que cero para todo x en algún intervalo es una región o un pedazo o una porción de los números reales. Esos son lo que son intervalos. Entonces, si en una porción de los números reales o un pedazo de los números reales lo que yo sé es esto, que la derivada es mayor que cero, entonces lo que yo sé es que en esa porción de los números reales la función es creciente. Por otra parte, si en alguna porción o pedazo de los números reales la derivada es negativa, es menor que cero, lo que yo puedo concluir es que en esa porción de los números reales la función f es decreciente. Por lo tanto, esto me da la pauta o me da la idea de cómo trabajar o cómo determinar en qué regiones las funciones crecen y en qué regiones las funciones decrecen. ¿De qué manera? Pues tengo que ver en qué regiones la derivada es positiva y en qué regiones la derivada es negativa. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten acerca de si la función es creciente o decreciente, lo que tengo que decir es dónde la derivada es positiva, y ahí podré decir que la función es creciente, y tengo que poder decir dónde la derivada es negativa, o cuando yo diga dónde la derivada es negativa, lo que estaría diciendo también es dónde la función decrece. Entonces podemos pasar a enfrentarnos a un siguiente ejemplo. El ejemplo dice, encuentre los valores x donde esta función x cuadrado menos 2x más 1 crece o decrece. Básicamente es, díganme por favor dónde la función f es creciente o dónde la función f es decreciente. Entonces tenemos que trabajar con estos dos resultados para poder responder a esta pregunta. ¿De qué manera lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, ¿qué sabemos? Si la derivada es mayor que cero, entonces f es creciente. Otra cosa que también sabemos es 2. Si la derivada es menor que cero, entonces f es decreciente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros estamos interesados en saber dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa. Y como estamos interesados en saber dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa, pues lo primero que debemos de hacer es conocer a la derivada. Entonces vamos a conocer la derivada. Entonces, derivando, ¿qué tendríamos? Entonces, lo que tendría es que f' de x, por definición, va a ser la derivada de la función que me presentaron. ¿Cuál es esa función? X cuadrado menos 2x más 1. Si yo derivo esa función, por resultado me va a quedar 2x menos 2.
Aquí tengo a la derivada de la función. Yo no quiero la derivada de la función, la necesito, sí, pero no es lo que quiero al final del día. Quiero determinar dónde la función crece y dónde la función decrece. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Resolvemos desigualdades. Tenemos que resolver dos desigualdades. La primera, f' de x mayor que 0, que esto me diría dónde la función es creciente, y tengo que resolver en una segunda parte f' de x menor que 0, que aquí lo que voy a tener o lo que vamos a tener es dónde la función es decreciente. Pues trabajamos para ello. Primero, f' menor que 0 implica que voy a cambiar la derivada. ¿Quién es la derivada? Es 2x menos 2, tiene que ser menor que 0. Y vamos a trabajar con la resolución de estas desigualdades. En este caso son desigualdades lineales, y pues desigualdades lineales se trabaja prácticamente igual que igualdades. Lo único que tengo que hacer es dejar solita la x. Lo que necesito es dejar sola la x. Entonces, para ello lo que vamos a decir es que este 2x va a ser menor que 2. ¿Por qué razón? Porque recuerden que mi objetivo es dejar a lo que tiene x, dejar únicamente a lo que tiene x en un lado de la igualdad. Lo que tiene x lo quiero únicamente en un lado de la igualdad. Lo que no tiene x me lo voy a llevar para el otro lado de la igualdad. Por lo tanto, este 2x está en su sitio, este menos 2 no está en su sitio, pues se va para su sitio. Como aquí está restando, para el otro lado me lo voy a traer sumando, y es lo que tendría. Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito dejar a la x sola. ¿Quién le estorba? El 2. El 2 está multiplicando, se va a ir dividiendo. Ojo, como estamos trabajando con desigualdades, tenemos que tener presente de si el sentido de la desigualdad va a cambiar o no. Mencionábamos en alguna clase que el único momento en el que los sentidos de las desigualdades, o en el que el sentido de la desigualdad cambia o se invierte, es cuando nosotros pasamos un número negativo multiplicando o dividiendo. Entonces yo me tengo que preguntar aquí, ¿tengo esas condiciones para que cambie el sentido de la desigualdad? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el número que vamos a pasar multiplicando, bueno, en este caso dividiendo, es un 2, pero ese 2 es positivo. Entonces, como el 2 es positivo, no me cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, si seguimos trabajando, lo que tendríamos es que x tiene que ser menor que 2 entre 2. Lo que diría es que x entonces tiene que ser menor que 1. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que, por lo tanto, si x es menor que 1, entonces la derivada es positiva. En consecuencia, si x es menor que 1, y dado que la derivada es positiva, lo que estamos diciendo es que la función allí crecerá, f' no. La función f de x es creciente. Estamos diciendo que la derivada en este punto es... perdón, disculpen, estoy echando falacias. Aquí no es creciente y no estoy diciendo que sea mayor que 0. Estamos trabajando con menor que 0. Siempre arranqué con menor que 0, discúlpenme, en verdad. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que si x es menor... Ay, Dios mío. ¿Cómo lo corrijo? Permítame corregir porque creo que estaba diciendo cosas que no van. Entonces, vamos a tomarlo desde aquí, o vamos a retomarlo desde aquí, desde la derivada. Entonces, lo primero que necesito hacer es calcular la derivada. ¿Por qué? Porque tengo que checar dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa. Aquí simplemente tengo un pequeño detallito, que no esto es el 1, esto es el 2, lo que estoy trabajando. Entonces vamos a arrancar con el 2. Y lo que estoy diciendo es derivada menor que 0. O lo que estoy planteando aquí es una desigualdad donde la derivada es menor que 0. Entonces, si estoy preguntándome por la derivada menor que 0, básicamente me estoy preguntando dónde la función es decreciente. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Entonces, las desigualdades, pues nuevamente las resolvemos del mismo modo. Necesito la x en el lado izquierdo, necesito lo que no tenga x en el lado derecho. Lo que voy a llegar es a 2x menor que 2. Esto implicaría que x tiene que ser menor que 2 entre 2. ¿Por qué razón? Porque como ya mencionamos anteriormente, necesito dejar a la x sola. Como el 2 va a pasar dividiendo,
pero es un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. El único momento en el que el sentido de la desigualdad va a cambiar es cuando el número que pase multiplicando o dividiendo al otro lado de la desigualdad sea un número negativo. Como es positivo, el sentido de la desigualdad prevalece, no se invierte, y lo que me está diciendo es que x tiene que ser menor que 1. Entonces, nosotros estamos arrancando de que la derivada es menor que 0. Si la derivada es menor que 0, nuestra conclusión o lo que estamos diciendo es que x tiene que ser menor que 1. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Que si la x es menor que 1, entonces, en este caso, la derivada es menor que 0. Y como la derivada es menor que 0, eso implica que la función en este tramo, o más bien en este pedacito, o en esta porción de los números reales que se marca como x menor que 1, tienen que ser decreciente. Entonces, aquí lo que tenemos es que la función es decreciente. Y esto sí, ya es correcto. ¿Cómo puedo visualizar ese tramo? ¿Dónde es que la función es decreciente? Para ello lo único que tengo que hacer es dibujar un eje real, posiciono el 0 y ahora tengo que pensar en el número que tengo de interés aquí. En este caso, el número de interés es el 1. Pues dibujo el 1 y por acá tengo el 1. Y ahora lo único que debo de pensar o de lo que tengo que estar pendiente es de cuáles son esos valores que cumplen que x sea menor que 1. ¿Qué valores x son menores que 1? Pues yo simplemente tengo que pensar dónde tengo que tomar un valor de x para que sea menor que 1, a la derecha del 1 o a la izquierda del 1. Claramente esto se tiene si estoy tomando valores que estén a la izquierda del 1. Entonces todo número que esté a la izquierda del 1 cumple con esa relación. Pues resulta que esto es algo que viene desde menos infinito y va a parar al 1. Entonces puedo decir que la función f es decreciente si vive en el intervalo o en el pedacito que va desde menos infinito a 1. Eso es lo que estaríamos diciendo. ¿Dónde la función decrece? Siempre que estemos a la izquierda del 1. Porque x menor que 1 implica que estoy a la izquierda del 1. Por lo tanto, en valores desde menos infinito hacia 1. Ahora, vamos a trabajar la otra parte y es preguntarnos ¿cuándo la derivada es positiva? Pues si la derivada es positiva, eso implica que 2x menos 2, que fue la derivada, tiene que ser mayor que 0. Vuelvo a hacer el mismo estilo de cuentas, intentar dejar solita la x con las mismas ideas que trabajé hace rato. Este 2 no está en su sitio, me lo tengo que llevar a su sitio, por lo tanto 2x tiene que ser mayor que 2. Ahora, este 2 nuevamente le estorba a la x, lo tengo que pasar dividiendo porque está multiplicando. Como es positivo, no me va a cambiar el sentido de la desigualdad, entonces lo que voy a decir es que x tiene que ser mayor que 2, mayor que 2 entre 2, lo que me estaría diciendo es que x tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, la conclusión inmediata que podemos tener es que si x es mayor que 1, entonces la derivada es positiva. Y como la derivada es positiva en esta región, por lo tanto, si x es mayor que 1, entonces f de x crece. Aquí la función es creciente. ¿Dónde la función va a ser creciente? Nuevamente me posiciono sobre el eje real, dibujo el 1 y ahora tengo que pensar en dónde están esos valores x que son mayores que 1, a la derecha o a la izquierda del 1. Claramente eso siempre se da a la derecha del 1. Y esto se puede marcar en notación de intervalos como todos los números que pueden empezar en el 1 y que van a terminar en la parte del infinito. Por lo tanto, nuestra conclusión final será que f de x es creciente si vive en la región 1 a infinito. Y esa región 1 a infinito no es más que pensar en los números que están a la derecha del 1. Bueno,
Trabajemos ahora un siguiente ejemplo. Vamos a continuar con un poquito la misma dinámica y es hablar de dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Entonces nuevamente nos preguntan dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Entonces, del ejemplo anterior, nosotros ya hemos estudiado que si f' de x es mayor que 0, entonces eso dice que f es creciente. Entonces vamos a trabajar para esta parte también. Y 2, también vimos que si la derivada es menor que 0, entonces nuestra conclusión es que f es decreciente. Bueno, veamos ahorita, creciente, ¿dónde la función crece? Entonces para ello lo que tengo que responder o lo que tengo que saber es f' de x ¿dónde es mayor que 0? Eso va a ser la pregunta que tengo que resolver. Lo primero que debo hacer para responder esa pregunta es calcular f' de x. Entonces calculamos f' de x, que eso va a ser la derivada de f, en este caso de 2x cuadrada menos 7x más 8. Ok, entonces procedemos a derivar y derivando me quedaría la derivada de 2x cuadrada menos la derivada de 7x más la derivada del 8. Y esto va a ser igual a derivada de 2x cuadrada, me queda 4x, menos derivada de 7x, que me queda 7, más la derivada de 8, que va a ser 0 por ser una constante. Y entonces lo que estamos diciendo es que la derivada es exactamente igual a 4x menos 7. Ahora, vamos a entablar la desigualdad. Una vez que ya calculamos la derivada, tenemos que resolver la igualdad que queremos trabajar, f' de x mayor que 0. Entonces, f' de x mayor que 0. Eso va a implicar que 4x menos 7 tiene que ser mayor que 0. Y procedemos a resolver como en el ejemplo anterior. ¿Qué fue lo que hacíamos? Lo que no tenga x se va para un lado de la desigualdad y lo que tenga x se queda en otro lado de la desigualdad, todo solito. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que no tiene x para el lado derecho de la desigualdad, lo que tiene x se queda en el lado izquierdo. Entonces, 4x vive en su sitio, no hay ningún problema con él. Y este menos 7 no está en su sitio, como se tiene que ir a su sitio, pero aquí está restando, para su sitio se tiene que ir sumando. Entonces lo que tendríamos es que 4x tiene que ser mayor que 7. Dado que 4 es un número positivo y necesito pasarlo dividiendo, entonces el sentido de la desigualdad no va a cambiar y lo que vamos a tener es que x tiene que ser mayor que 7 cuartos. Por lo tanto, si x es mayor que 7 cuartos, entonces f' de x es positiva. Y como f' de x es positiva, puedo decir que f es creciente. Esa sería mi conclusión. Si x es mayor que 7 cuartos, entonces la derivada es positiva y como la derivada es positiva es creciente. Ahora vamos a ver la segunda parte. Vamos a trabajar para decrecientes. Cuando la función es decreciente. Entonces, para saber dónde o cuándo la función es decreciente, tengo que responder a la pregunta, la derivada, ¿dónde se hace negativa? ¿Dónde se va a hacer negativa esta derivada? Pues lo que tengo que averiguar es plantear esto. Como del ejemplo o de la parte anterior ya calculamos la derivada, nosotros sabemos que la derivada en este caso pues toma la forma 4x menos 7. Entonces, la derivada menor que 0 implica que 4x menos 7 tiene que ser menor que 0. Resuelvo la desigualdad y lo que me quedaría es que 4x tiene que ser menor que 7. Lo que me diría es que x tiene que ser igual no, tiene que ser menor que 7 cuartos. Entonces, lo que se estaría diciendo aquí es que si x es menor que 7 cuartos, automáticamente la derivada es menor que 0. Y como la derivada es menor que 0, automáticamente diríamos que la función f es decreciente. Entonces, puedo decir que si la x es menor que 7 cuartos, la función es decreciente. Podemos concluir entonces que, por lo tanto, f es creciente
en valores de x mayores que 7 cuartos, porque fue lo que analizamos acá. Estamos diciendo que si x es mayor que 7 cuartos, la función es creciente. ¿Y dónde la función va a ser decreciente? Pues va a ser decreciente si x es menor que 7 cuartos. Entonces, por aquí tenemos un resultado, y el otro resultado que vamos a decir es que f es decreciente en valores de x donde x sea menor que 7 cuartos. Y ahí tendríamos la respuesta para nuestra problemática. La función crece si x es mayor que 7 cuartos y decrece si x es menor que 7 cuartos. Entonces, como parte o como resultado importante de estos dos ejemplos y de esta teoría que estamos viendo, es que las funciones van a ser crecientes si la derivada es mayor que 0. Entonces necesito saber dónde la derivada es mayor que 0. Y va a ser decreciente si la derivada es menor que 0. Allí tendríamos esos resultados y ya lo hemos puesto en práctica en dos ejemplos. Me quedaría por analizar un poquito qué pasa cuando me presentan o cuando tengo que calcular una desigualdad cuadrática o cuando tenga que resolver problemas de aplicaciones como lo que están en las listas de ejercicios. Espero tener tiempo un poquito más tarde y preparo otro videito por allí intentando explicar eso. Cualquier duda o aclaración en la siguiente clase lo vamos a ir viendo. Por favor, trabajen en esta parte.